Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de mis últimas lecturas. Y bueno, para empezar, como siempre, de peor a mejor, os traigo en quinto puesto Ciudad Revientacráneos, del autor Jeremy Robert Johnson. Ciudad Revientacráneos pertenece al género bizarro. El género bizarro ha sido traído aquí a España por la editorial Orcini Press. Y es, pues bueno, es un género que mezcla una serie de otros géneros como el terror, la ciencia ficción, la fantasía, incluso la novela negra. Es decir, es como una fusión de géneros, pero bueno, todos tienen como elemento común el que son muy surrealistas. Son impredecibles casi todas sus tramas y bueno, y son escritas de una forma muy directa y te van llevando por la trama, un poco cogido de la mano de algún protagonista que habla o en primera o en segunda persona. En este caso, Ciudad Revientacráneos es una novela gamberra. La verdad es que es muy gamberra. El Jeremy Robert Johnson nos elige a un protagonista que trabajaba en la banca, pues, y es el drogadicto, y ante la desaparición, la sospecha de secuestro de su madre, pues se emplea en una investigación junto a un grupo de pintorescos personajes, pues para llevar a cabo esa misión de poder dar con su madre. Pero bueno, al final llegan a la guarida del doctor perverso, que es el que parece ser que es el origen de una plaga que está afectando a toda la ciudad, y donde está también el origen de una criatura extraña que se llama el revientacráneos, que absorbe el líquido cerebral de las víctimas, ¿no? Y bueno, ya os digo, mezcla un poquito el terror, la novela negra por el tema de la investigación, etcétera. Luego ya se mete en temas de ciencia ficción, cuando se pueden sustraer los cerebros y introducir las ideas de ese cerebro en otros cerebros mediante unos cables. En fin, es una mezcla ahí muy, ya os digo, muy extraña, interesante por un lado. Y que bueno, en cuanto al tema positivo, es que la lectura es muy ágil, es muy amena, y en ocasiones pues con sus tintes de humor negro se hace divertida. En el tema negativo, pues bueno, me parece una novela pues que bueno, que abusa de la droga precisamente, que tiene... la veo muy inferior, por ejemplo, pues a todas las que ha hecho para mí el mejor autor de este género bizarro, que es el que os traje hace poquito, que es Carlton Mellick III. Este es para mí el mejor autor del género bizarro, que esta es su segunda novela publicada en España. La primera, y para mí su obra maestra, es La Casa de las Arenas Movedizas. Esta es para mí su obra maestra y para mí pues la mejor novela que he leído hasta ahora del género bizarro. Esta segunda también estaba muy bien, pero luego ya saltamos a este, que también intenté leerlo por el hecho de que bueno, a ver si por el hecho de ser también del mismo género bizarro es igual de interesante, pero no, la verdad es que no. Ya os digo, es una novela pues bueno, que tiene muchas cosas, un lenguaje muy explícito, demasiado explícito, y luego pues eso, es muy surrealista, te pierdes muy fácilmente con la trama, una trama que tampoco es tanto, realmente es un pequeño viaje, se encuentran con algunos personajes, luego llegan a la guarida del doctor y poco más, es decir, que no ocurre gran cosa, y ese es el gran problema de esta novela, y es que te narra más que te muestra. Es decir, sabéis que una de las cosas más importantes de los escritores es que no deben de contarte la historia, tienen que mostrártela utilizando los personajes para ello, ¿no? Y este autor hace mucho uso del contar. De hecho, pues casi todo se lo inventa. Al final empieza a contarte el pasado, y toda la novela, que podría haber sido muy interesante si te hubiera mostrado eso que te narra, pues lo hubiese empleado pues con diálogos y te lo hubiera mostrado con personajes. Así que pues bueno, pues una novela mucho más,
más inferior que las de Carton Melick, y bueno, y que se recomiendan para los amantes de este género a modo de curiosidad, pero para una sola lectura. Así que pues bueno, ahí se queda en un quinto puesto. Bueno, en cuarto puesto y con 3 estrellas también os traigo Los silencios del Dr. Murke, de Heinrich Böll. Los silencios del Dr. Murke es un recopilatorio de relatos, de 5 relatos, de los cuales para mí los 2 primeros son los mejores, ¿no? Los que más me han gustado. Heinrich Böll es un autor que me gustó mucho con su primera novela que leí, que fue El tren llegó puntual, que ya os la reseñaré más adelante, y para mí es de momento la que más me ha gustado con diferencia. Esto es una maravilla, pero bueno, hoy os traigo estos 5 relatos en Los silencios del Dr. Murke, en los que he encontrado un aire un tanto kafkiano, ¿no? Es decir, son personajes de la vida cotidiana que podríamos pues bueno, encontrarnos en la vida cotidiana, ¿no? Pero esa trama, esa realidad que va montando alrededor de los personajes te la hace muy surrealista y te la estira hasta un extremo en el que ya te crea una especie de mezcla entre sátira y crítica social, y bueno, y que te hace un poco, pues a mí me recuerda mucho a Kafka, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, creo que estos 5 relatos, ya os digo, los 2 primeros son los que más me han gustado. La pluma del autor es igual de exquisita en los 5, por supuesto. Ya os digo, desde que lo descubrí con El tren llegó puntual, eso es una novelaza que ya os traeré más adelante, y que bueno, esa sí que creo que sería un 4, un 5 estrellas. Pero bueno, esta de momento, la de los relatos, pues como siempre suele ocurrir, siempre hay relatos mejores que otros. Los 2 primeros son los más sobresalientes en mi opinión, y ya os digo, son fotos de la vida cotidiana, con personajes muy normales como pues podemos ser nosotros, pero la trama se va desarrollando un poco entre las dudas de los personajes, el cómo tomar decisiones, cómo afrontar cada situación en cada momento, etcétera. Lo va haciendo pues que sea todo muy retorcido, que sea todo muy surrealista, y que bueno, que al final llega un momento en el que te des cuenta de que por pequeños detalles se puede complicar la vida de la gente, ¿no? Así que pues bueno, estos 5 relatos yo no sé si recomendaros, porque ya os digo, los otros 3 no me han gustado mucho. Yo que casi de vosotros, si no conocéis a Heinrich Böll, yo os recomendaría que fuerais directamente a El tren llegó puntual, que hoy no lo voy a traer, ya os digo, pero más adelante lo haré. Esto sí que es una maravilla. Bueno, y en tercer lugar, ahora ya os traigo un 4 estrellas, y se trata de Josephine, del autor Javier Vivancos. Josephine es un relato de 59 páginas que fue premiado en un certamen de novela corta en Asturias, y bueno, este relato me ha sorprendido por el hecho de que se trata de un relato de horror gótico que me transporta mucho a la época, pues cuando yo leía a Poe o a Lovecraft, sobre todo a Poe. Me ha recordado más a Poe que a Lovecraft, e incluso os podría decir que me ha recordado mucho a Aura de Carlos Fuentes. También me ha recordado mucho a esa situación, ¿no? Y a esa forma de describir. El horror gótico en esta novela podríamos conformarlo en 2 elementos. Por un lado tenemos el que todo se desarrolla en un edificio antiguo, en el edificio antiguo donde vivía el abuelo de nuestro protagonista, y que ese edificio se puede considerar un personaje más, que eso es típico del gótico. Por otro lado, tenemos también el elemento de lo onírico, de la dificultad para separar el ensueño de la vigilia. Es decir, no sabemos en qué momento estamos siendo atrapados por las fuerzas misteriosas que encontremos ahí, que no os puedo comentar porque es un relato corto y tendréis que leerlo. Y por otro lado, la vigilia, el ser consciente de que efectivamente está ocurriendo algo y que tiene que tomar medidas este protagonista. La forma de escribir es muy sencilla, es muy directa, pero no por eso deja de tener un valor descriptivo y una pluma exquisita este autor.
ya os digo que me ha transportado en muchas ocasiones a esos relatos cortos de corte gótico de principios del siglo XX, y que bueno, que te hace unas descripciones de todo el proceso, la trama y todo el contexto, la descripción de la situación muy interesante y muy excitante, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, creo que es un descubrimiento. Es un relato, ya os digo, de 59 páginas, publicado este año en 2022, y que creo que bueno, que es una forma de transportarnos de nuevo al horror gótico de principios de siglo, de incluso finales del 19, muy efectiva y muy enriquecedora, ¿no? Y por eso es por lo que a todos los que nos gusta el terror, nos gusta más lo fantástico, sobre todo el terror, pues bueno, echamos mucho de menos y agradecemos el de encontrarnos con este tipo de escritura en la actualidad. Y por lo tanto, bueno, se nota perfectamente que el escritor ha sido también un lector voraz de este tipo de géneros, del gótico, del terror, del horror, y que bueno, y que creo que lo ha hecho maravillosamente. Y por lo tanto, os convino a que lo descubráis y lo probéis por descubrir a este autor mediante este pequeño relato de 59 páginas, y luego ya a partir de ahí, si os gusta, el autor creo que ha publicado varias novelas más, no sé si son unas 6 o 7, 8, en fin, que ya lleva una carrera como escritor bastante importante. Y por lo tanto, pues bueno, creo que este último relato de este año, ya os digo que es una excusa perfecta para poder descubrirlo. Y así, pues bueno, pasamos al siguiente puesto. Bueno, en segundo puesto os traigo a John Kalman Stephenson con Luz de verano y después la noche. Luz de verano y después la noche es el cuarto libro que se publica aquí en España, se ha publicado este año, pero realmente es su primera novela. Es decir, primero se ha publicado la trilogía del muchacho, que era posterior a esta. Esta fue la primera que publicó, y luego ya empezó a escribir la trilogía del muchacho. Pero aquí a España ha venido al contrario. Primero ha venido la trilogía del muchacho y luego ha venido esta primera novela del 2005, que es una novela de 240 páginas de narrativa actual, y que se enmarca también en una aldea, en un pueblecito islandés. Salvo que, a diferencia de la trilogía del muchacho, que se ubicaba a finales del 19, en este caso es en la actualidad. Bueno, en esta novela los protagonistas va a ser prácticamente todo el pueblo. El autor va un poco contando la historia de cada uno de los personajes a medida que nos los vamos encontrando. Es decir, empieza con el hilo de uno, y cuando ese uno se encuentra con otro, pues se empalma con el otro y te cuenta la historia del otro, y así te va un poco haciendo una especie de radiografía de todos los habitantes del pueblecito este islandés. No tiene desperdicio, sigue siendo una pluma maravillosa la de este autor, y luego, pues bueno, en las pequeñas... a hacer la cuenta de que cada una de las pequeñas microhistorias que te cuenta del pueblo son como pequeños relatos que componen esto, como si fuera un recopilatorio de relatos, solamente que claro, se conocen entre ellos, y lógicamente luego al final llega un momento en el que va nombrando el nombre de los otros y te suenan todos y sabes dónde ubicarlos, y por lo tanto eso es lo que enriquece mucho la obra. De todas formas, ya os digo, a mí me ha gustado mucho porque a mí me gusta cómo escribe este autor, pero me gusta menos que la trilogía del muchacho. Esa, para mí, sigue siendo la obra magna de John Kalman Stephenson. Y bueno, ya os digo que no por eso he dejado de darle un 4 estrellas, y me ha gustado mucho. Hay una escena para los amantes de los animales que me ha fastidiado un poco, me ha dolido un poquito, y esa escena a mí no me gusta. Yo, cuando hay alguna escena de violencia hacia los animales y gratuita, me pongo un poquito... siento un desasosiego que no me gusta. Pero salvo ese pequeño detalle, el resto de la novela está, la verdad, que bastante bien. Y bueno, y ahora ya sí, el último, que bueno, que no es otra que la tercera y última parte de la trilogía del muchacho. Esta es la más extensa, que es El corazón del hombre.
de John Kalman Stephenson. Esta es un poquito más gruesa, son 384 páginas y esta fue publicada en el 2009. Bueno, esta, pues bueno, está a la misma altura que la primera y la segunda parte, quizá, no sé si deciros, bueno, para mí, la que más me ha gustado es la primera, donde hace la presentación de personajes. Y luego, pues no sé, creo que esta tercera también está, entre la segunda y la tercera ya no podría decir cuál me ha gustado más, vamos, toda la trilogía más o menos tiene un nivel muy elevado. ¿Qué decir de esta novela sin decir ningún spoiler? Porque lógicamente al ser la tercera de una trilogía no se puede decir prácticamente nada. Pues deciros que el final es apoteósico. Deciros que hay un personaje que me ha gustado mucho, que es Hale Prudur, que es la mujer que acoge al muchacho en la primera novela en la aldea, que es una mujer, pues eso, una mujer que quiere, pues eso, defender su soledad y su tranquilidad sin necesidad de casarse con nadie. Ella es rica, en fin, tiene bastante dinero porque es viuda de un señor adinerado y por tanto ella ahora mismo pues vive bien y bueno, vive en su soledad con sus amigas, su Elga, que es su mejor amiga, y en fin, y lleva sus negocios un poco en la oscuridad y tranquila y sin meterse con nadie. Y bueno, acoge al muchacho y acoge a todos los que una sociedad injusta va poco a poco echando. Por lo tanto, ella va cogiendo a todos los que son un poco los cadáveres de las injusticias sociales, que eso me ha gustado mucho. De todas formas, ella, lógicamente, Hale Prudur, no os voy a hablar del muchacho porque es que la verdad es que aquí donde más me ha gustado ha sido el personaje de ella, más que el del chico. El muchacho ha sido, pues eso, el protagonista en la primera y en la segunda y en la tercera, claro, pero el personaje de ella es que me ha encantado, ¿no? Y bueno, Hale Prudur, como el pueblecito, como la aldea, es una aldea pequeña, pues claro, ella es muy criticada pues, por las fuerzas fácticas del pueblo, que son los cuatro, pues eso, los cuatro más apoderados de allí, los más ricos, y entonces pues bueno, la critican porque no se ha casado, porque no ha tenido hijos, porque una mujer no puede llevar los negocios, y luego también les fastidia lógicamente que se esté haciendo poco a poco con partes del pueblo que con comercio, con barcos, en fin, se va haciendo propietaria de una serie de cosas que el segundo más rico o el primero más rico no le gusta que se esté haciendo con tanto poder, y menos siendo una mujer. El caso es que ella encima, pues en fin, ella tiene sus necesidades también lógicamente, y hay un capitán, el capitán J. Anderson, que él pues es un capitán de barco que viene con su pesca, y mientras que los trabajadores del puerto van descargando, pues él siempre aprovecha cada vez que llega ahí el pueblo para escaparse con ella, y se van los dos, huyen por ahí por las montañas, y en fin, para estar juntitos los dos un rato, ¿no? Ahí, en fin, hacer el amor y hacer sus cosas. El caso es que claro, que él es casado y él está enamorado de ella locamente, pero ella no quiere nada con él. Y hay un trocito de la novela que os lo he apuntado aquí para leerlo, porque a mí me ha gustado mucho, y bueno, ya de paso pues podéis ver un poco cómo es la forma de escribir de John Kalman. Podría amar este país, le decía él. Bueno, él está con ella ahí tumbado en un brote de césped. Y bueno, se acaban de escapar y están allí. Él acaba de llegar del puerto, estaba deseando verla, y se han huido hacia las montañas, están en los dos tumbaditos, ¿no? Y dice él, podría amar este país, le decía él. Los dos habían atravesado un alto páramo para descender hacia el otro fiordo, que formaba un valle hermoso y solitario. Aquí estamos a salvo, dijo Hale Prudur. Él la miró durante unos instantes y luego respondió que podría amar este país. El caso es que el mundo reverdecía sin un soplo de viento entre las matas y las brinas de hierba, ni entre las montañas, que parecían beberse el sol y resplandecían. En días así, el canto de los pájaros tiene casi el poder de sanar las heridas que uno lleva dentro. Ambos se quedaron tumbados un buen rato sobre la hierba de la acogedora hondonada que habían encontrado. Quien encuentra un confortable hueco en el verano islandés no puede ser desagradecido, porque encuentra la dicha. Eso si las moscas lo dejan en paz. La hierba oscilaba de manera imperceptible, como altos hombres respetables formando hileras,
y el canto de los pájaros aliviaba las heridas. Yo podría amar fácilmente este país, anunció el capitán antes de añadir, y podría fácilmente amarte a ti. Los hombres dicen cosas increíbles antes de saciar su deseo o mientras lo están haciendo. Todo lo que murmuran, las frases jadeantes, las profundas promesas que no son más que superficie, todo ello no tiene valor alguno una vez que se ha acabado, una vez que se ha gozado y el miembro ya no está erguido, hinchado de deseo, de voluntad de vivir, cuando ya solo pende, agotado como un colgajo de piel entre los muslos. Sin embargo, ya habían dejado atrás ese momento cuando él le confió que podría amarla. Ya se habían tumbado, arrancándose casi la ropa que les estorbaba. Habían vivido ese abrazo apasionado, esa violencia, y el cielo había sido testigo de ello. Las briznas de hierba lo habían sentido, las montañas lo habían escuchado, incluso los pájaros que estaban en las proximidades se habían asustado. Ellos dos se habían comportado como animales salvajes, hermosos, hasta que terminaron. Ahora fumaban, daban algunos tragos a su petaca, observaban la hierba, el cielo, las montañas, los pájaros, y el capitán decía que podría amarla. Reposaba la cabeza en las rodillas de la mujer, y ella le apartaba los mechones de pelo que le caían sobre los ojos, esos ojos límpidos, y sobre el rostro fuerte y hermoso le acariciaba esos labios que sabían besar tan bien, y que sabían decir las palabras que uno quiere escuchar. «Lo sé», respondió ella. «¿Tú podrías amarme a mí?», dijo. Preguntó, rogó él. «Una mujer enamorada es vulnerable», objetó ella, «y yo no puedo permitírmelo. Además tú estás casado y amas a tu esposa. Sigue haciéndolo. ¿Podrías llegar a ser tan cruel conmigo?». «No, pero la vida bien puede serlo». Y en ese momento el extranjero alto se estremeció casi a la manera de un niño. Él, el capitán del orgulloso velero que Odur y Luli se encargaban de descargar mientras él retozaba con Heilprudur sobre la hierba, bajo el cielo azulado. «¿Acaso no se puede amar a dos mujeres?», preguntó el capitán. «Supongo que sí», respondió Heilprudur, con sus largos dedos hundidos en la espesa cabellera del marinero, «y aún debe de ser más fácil si un océano entero las separa. Tú no conoces, John, tú no me conoces. Yo soy un intervalo en tu vida cotidiana, una pequeña aventura en un largo viaje, una pequeña aventura de cabello y piel oscuros que te espera aquí, en el fin del mundo, entre montañas tan vertiginosas y tan abruptas que impiden que nadie nos vea. Tú no podrías amarme si me conocieras. Si te pasaras el día a mi lado, mi corazón es un órgano que late porque es lo único que sabe hacer. Yo soy el mar, John, y como el mar te ofrezco la libertad durante algunos instantes. Te invito a una aventura, a un pecado modesto, pero quienes se arriesgan demasiado lejos en un océano así no encuentran en él más que soledad y muerte». Una agachadiza de las marismas lanzó un chillido muy cerca de ellos, y el chorrito le respondió con su canto doloroso. «¿Hasta qué punto eres desdichada?», le preguntó a él, en voz baja, con prudencia. «Hay que conocer la dicha para saber lo que es la infelicidad. Y no me mires así. No necesito que me consuelen. No hay nada por lo que debas consolarme. La vida es victoria o derrota. No se trata de felicidad o desdicha. Y yo pretendo triunfar a mi manera». «¿Cómo se puede triunfar si la felicidad está ausente?», le preguntó el capitán John Anderson, acercando una mano a Heilprudur para acariciarle los párpados con cuidado, como se acaricia a una persona que nos importa mucho. Ella le sujetó la mano, la mordió con suavidad, con sus dientes de carnívoro. «Mañana te lo explicaré, o mejor, te lo musitaré, pero el aire está empezando a enfriarse». Ambos alzaron la mirada al cielo. El azul se había oscurecido, anunciando la tempestad que ahora zarandea la casa de Friedrich. «Aunque si quieres», añadió ella, «y si puedes, a mí me gustaría hacerlo de nuevo. Estoy dispuesta. Solo si me permites amarte», respondió él. «Te lo permito, pero deja tu amor aquí cuando te marches, a bordo de tu barco. Déjalo aquí entre las montañas. El amor no es un objeto que se pueda dejar en cualquier lugar. Sí, este sí», le aseguró ella desabotonándose la parte de arriba.
Luego se desabrochó el corpiño y dejó al descubierto sus pechos blancos, esos pechos que él podría contemplar hasta el infinito, que lo perseguían hasta allá, a lo lejos, en alta mar, hasta Inglaterra, esos pechos, esa carne, esa piel, ese perfume, esas piernas largas que se ceñían a sus caderas y esa cabellera azabache que flotaba como la noche sobre el verde de la hierba y de los brezos. Y también esas palabras roncas que ella le ronroneaba al oído. Si tan solo me permitieras amarte, le susurraba él, feliz, desesperado. Eso solo traería muerte y desdicha, le susurraba ella a su vez. Luego le sujetó firmemente la cabeza con las manos para impedir que él viera su rostro, que viera sus ojos negros clavados en el cielo. Un cielo que se estaba encapotando y que está tan lejos que a veces se diría que condena al hombre a la soledad. Bueno, pues como veis, una maravilla. Esto es un continuo en los 3 libros de la trilogía de El Muchacho. He estado enganchado porque, como veis, a pesar de que el lenguaje, el modo descriptivo, la narrativa es muy fluida, pero te va mezclando diálogos muy interesantes, muy profundos, con ese ambiente que te rodea, y hace como una mezcla inseparable, ¿no?, entre la naturaleza, la situación, los dos amantes, las ideas confrontadas que tienen entre ellos. Es un momento que, a pesar de su tranquilidad y de su calma, está lleno de tensión y de sentimientos, ¿no?, por parte de los dos. Así que pues bueno, este es el tercer y último libro de la trilogía del Muchacho, que creo que deberíais de leerla con el tiempo. Bueno, las trilogías, pues yo me lo he tomado así porque empecé y me enganché, pero bueno, si son muchas páginas lo podéis leer en verano cuando tengáis tiempo. Pero bueno, yo sí que os recomiendo este autor, que me encanta, y bueno, y como habéis visto, tiene una prosa preciosa. Y bueno, ya con este último libro, y como siempre me he enrollado, espero que os haya gustado las 5 lecturas de esta semana, y que bueno, ya de paso, y como es habitual, también os invito a que nos sigáis a Pablo y a mí en el Club Gorky Podcast, donde reseñamos también un podcast semanal, siempre de 4 o de 5 estrellas, porque solamente reseñamos uno. Y si queréis interesaros por 1000 libros, pues aquí tenéis el primero, El coleccionista de sueños, que es una fantasía oscura con novela histórica, el segundo, que es una novela negra, y el tercero, que es de vampiros. Así que pues bueno, ahí tenéis 3 géneros, mis 3 novelas, cada una diferentes, porque como escribo para disfrutar, pues bueno, me gusta cambiar también de géneros y ver también, pues bueno, ir descubriendo en qué género me siento más a gusto. Y bueno, pues muchas gracias una semana más por estar aquí, lectores, y espero que uno de estos títulos os haya llamado la atención para poder añadirlo a vuestra lista de pendientes. Gracias de nuevo una semana más, y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.